¿Pagas si ese error en que tu empresa tenga pérdidas? Te explicamos por qué en este episodio y cómo evitarlo. Hola, amigos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo cool, todo tranquilo, empezando junio. Bueno, nosotros... también empezando junio. Este creo que es de los episodios más recientes que les va a salir así de que lo grabamos el 2 y se publica el 4. Sí. Y ya básicamente fue porque tuvimos un problema técnico la semana pasada que íbamos a grabarlo. Pero estamos aquí ya. Y un problema técnico con mis muelas también. Sí. ¿Cómo sigues? Todo bien, me tuve que quitar las muelas, digo, ahí. 4. Ajá, pero todo nice. Ya, aquí estamos, miren, ya regresando. Porque también, aunque ustedes vean los episodios todas las semanas, ya también tenemos un ratito sin vernos. Entonces, estamos aquí, pero en este episodio vamos a hablar acerca de un tema que es bastante común, que tal vez a veces la solución no es tan común o tan obvia, pero que es importante tenerla. Y es cuando una persona moral del régimen general tiene un coeficiente de utilidad alto o un coeficiente de utilidad que no refleja su realidad. Sí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cuándo lo debe de hacer? ¿Por qué estamos grabando el episodio ahorita en junio y no digamos que en julio, que sería la fecha que marcarían las leyes? Pero justamente es para que si están en una situación que les resuene en este episodio, tomen acciones si lo están viendo en junio, en el día del estreno o en los días del estreno, para que se preparen para julio. Sí, creo que es algo importante y siéndoles brutalmente honesto, o sea, en mis años de experiencia solo he escuchado una vez que lo fueran a hacer, o sea, fuera de nosotros. Creo que es algo que no es como muy explorado, y fue en este despacho grande que trabajé. Ya. Ajá. Entonces, la realidad es que ya como un poquito más en temas más avanzados, pero la realidad es que esto puede ser un salvavidas completamente para una empresa chiquita que tal vez por desconocimiento, por malas prácticas, por lo que sea, no tienen como conciencia de que esto les podría estar salvando la vida financieramente hablando. Sí, y bueno, lo que dices de malas prácticas, incluso tal vez por comprar un activo fijo, por una deuda de mejorar un tema de producción, un tema de mejorar el nivel, la capacidad que tiene la empresa para mejorar las ventas, les pudo haber afectado este problema del coeficiente de utilidad. Entonces, vamos a hablar de manera general del coeficiente de utilidad, porque recordemos también, si eres nuevo en este episodio, mucho gusto, qué gusto tenerte en este episodio 199. Te invitamos cordialmente a que te suscribas. Sí, a ver, antes ya no vamos a hablar más de impuestos, vamos a hablar ahora de... ¿de qué hablaremos? ¿De café? Si no se suscriben. No, de café no, porque tampoco sabemos. No, olvídenlo. Pero suscríbanse. De perfumes. De perfumes. No, tal vez también quieren escuchar eso. No, vamos a hablar de impuestos, pero suscríbanse. La verdad, es algo que ustedes nos apoyan mucho, que la comunidad siga creciendo. Lo vemos, entonces suscríbanse. Si están en YouTube, denle follow al canal, denle campanita para que sepan cuándo salen los episodios. Si estás en Spotify, también denle seguir. Si estás en redes sociales, si nos encontraste en Instagram, en TikTok, estamos ahí también, dale follow, un like si algún contenido te pareció importante. Y pues nada, espero que ya lo has hecho. Te voy a esperar un poquito más. Y listo. Entonces, vamos a hablar del coeficiente de utilidad, pero no lo vamos a hablar tan a profundidad en este episodio porque hace menos de 10 episodios hablamos del coeficiente de utilidad. No sé si menos de 10, pero sí recientemente. Entonces, vayan a ese episodio. Probablemente va a aparecer aquí el link para que vayan a ese episodio. Pero recordando que este tema del coeficiente de utilidad únicamente le aplica a las personas morales que están en el régimen general. Y entonces recordando que el coeficiente de utilidad es este porcentaje que en nuestra declaración anual le decimos al SAT de cuánto estamos ganando. Es decir, de nuestros ingresos menos nuestros costos y gastos, a esa utilidad tendremos un porcentaje y es la que nosotros declaramos en nuestra declaración anual y le decimos al SAT, o eso es lo que el SAT espera que gane de cada ingreso que tenga durante el siguiente ejercicio fiscal. Sí, básicamente, normalmente como lo explicamos es que es a través de históricos. Entonces, como el SAT no tiene la forma, porque en la mecánica de cálculo mensual no existe el que entre en las deducciones, dice, ok, yo normalmente sé que tú ganas un 20%, sígueme pagando sobre ese 20%. Entonces, a los ingresos que tienes facturados, se le aplica este coeficiente de utilidad, y ese coeficiente de utilidad, bueno, el resultado va a ser una utilidad estimada. A esa utilidad estimada se le va a calcular el 30% y es lo que se va a pagar.
en términos muy generales. Sí, si traemos pérdidas y... No, a ver. Y que el ISR retenido y... Términos generales, esto es para todos, ¿no? Estamos buscando su particularidad. Si buscas el tema de tu particularidad, puedes agendar una asesoría de impacto fiscal a tu medida. Ahí podremos ir ver tus números, si que traes pérdidas, que si traes retenciones de ISR, que si traes lo que aplique para tu empresa, lo podemos revisar en esa asesoría personalizada. Entonces, partiendo de este punto donde, por ejemplo, tenemos 1 millón de pesos facturados, ¿no? Si le aplicamos un coeficiente del 1%, pues entonces van a ser 10,000 pesos. Ajá. ¿Sí, no? Yo confío mucho en... Sí, sí, tienen que ser 10,000. Supongo, sí. ¿1 millón? Y si le aplicamos el 30%, van a ser 3,000 pesos los que tenemos que pagar. En este coeficiente del 1%, pues no tenemos ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque si facturaste y cobraste 1 millón, evidentemente puedes pagar 3,000. Aquí estamos todo ok. Pero el problema es cuando de repente tenemos una empresa que estaba en reciclo y se cambió a persona moral del régimen general y entonces le aplicó una tasa presuntiva y era un despacho de arquitectos y ahora tienen que pagar sobre el 50%, por ejemplo. Esto es algo que sí puede pasar. Sí. ¿Qué es lo que pasaría en un mes que hayan cobrado 1 millón de pesos? Van a aplicársele el 50% y sobre los 500,000 se va a tener que pagar el 30%, que van a ser 150,000 pesos. Que, por ejemplo, hay empresas que dicen, pues es que yo doy mucho crédito, que no me lo están pagando en este momento, yo facturé 1 millón de pesos, pero me van a pagar en 3 meses. Sin embargo, recordando que en las personas morales el impuesto, uno de los supuestos en donde se genera el impuesto, rimas en esfuerzo, es cuando se genera un ingreso, una venta, no importa si es a crédito o de contado. Sí, en este caso del despacho de arquitectos yo mencioné cobrado porque estoy asumiendo que es un SC. Ajá. Al menos sería la recomendación que nosotros te daríamos en una asesoría de impacto fiscal a tu medida. Andamos muy comerciales ahora, ¿eh? Pero el superportero de córtale. Nos van a volver a cancelar. Pero aquí es importante conocer justamente para esto cuáles son todas las facilidades y todos los beneficios que puedes llegar a tener en la persona moral que tú tienes constituida y cómo aplica para ti en tu caso en específico. Sí, y creo que, por ejemplo, si eres un dueño de alguna empresa que no tienes muy claro este tema, es porque también nos llega a suceder esta cuestión de, oye, es que yo cobré 1 millón, vamos a pasar en este despacho de arquitectos, cobré 1 millón y me gasté el mismo millón en muchas cosas deducibles y no tengo dinero en la cuenta, pero tengo que pagar 150,000 pesos, no lo tengo. Entonces también tienes que prever el cómo funciona este tema del ISR, recordando que el ISR que nosotros pagamos de manera mensual son pagos provisionales, o los llamamos como pagos provisionales porque el ISR es un impuesto que se causa de manera anual. El ISR, que del anual, el definitivo, lo conocemos hasta nuestra declaración anual. Sin embargo, este tema de los pagos provisionales, los pagos que hacemos cada mes, son los que nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Si yo en el año tengo que pagar 1,200,000 de ISR y durante todo el año pagué 1,100,000, es distinto pagar 100,000 pesos a 1,200,000 en un momento en específico. Sí, aquí creo que justo podemos hablar de este tema de los impuestos definitivos y provisionales. Normalmente, cada que nosotros hacemos justamente estos pagos mensuales, pues son a cuenta del impuesto anual y hasta el momento en el que nosotros ya llegamos a la declaración anual y determinamos este 1,200,000 que dice Arturo, ahí ya se convierte en un pago definitivo y ya ahí tienes que esperar o a que se caduquen los años para que el SAT te pueda hacer una revisión o a que te hagan una revisión para revisar. O nada. Ajá. O sea, también. Solo para ver si estuvo bien determinado tu impuesto anual. Y entonces, por ejemplo, puede suceder. Espérame, antes de pasarnos a eso, solo para dejar este ejemplo de cuáles son los impuestos definitivos, sería el IVA, donde nosotros calculamos mes a mes y ya no existe ningún tipo de ajuste posterior. El IVA o el IEPS. Ajá. Vale. Y entonces podemos llegar a este tema donde tenemos un coeficiente muy grande porque hicimos lo que mencionamos al principio, una inversión en maquinaria, compré un edificio, compré automóviles. Vendiste a crédito. Ajá, entonces aquí se vuelve un problema porque sí existen empresas que pueden tener coeficientes de utilidad de más del 50%. 60, 70, 80. O sea, sí hemos conocido empresas que tienen coeficientes de ese estilo, que también tienen particularidades, obviamente, pero digamos que sí podría existir. A lo mejor que es una empresa que exporta servicios, que es una persona moral por alguna razón,
porque te asesoraron mal tal vez. Y pues tienes este problema del coeficiente de utilidad tan enorme. Que estos coeficientes de utilidad tan grandes, por lo general se dan en sociedades civiles. También tenemos ya un episodio donde hablamos de sociedades civiles, cómo afecta el coeficiente de utilidad allá, vayan a verlo, está muy bueno. Pero creo que en este tema en particular, y tratándoles de hacer como notar este punto, creo que el ejemplo que siempre doy es el de la pandemia, donde tú podías venir de un 2019 muy bueno y pues nadie tenía en mente que se nos iba a acercar ahí un virus que nos iba a poner en pausa, y entonces tal vez llegaba un cliente y te decía en diciembre del 2019, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer el negocio de nuestras vidas y necesito que me factures ahorita 2 millones, ¿no? Y entonces ya traías un coeficiente de utilidad muy alto. Llegamos a marzo del 2020, comienza la pandemia y entonces ya se hace incostable poder seguir pagando los impuestos con ese coeficiente de utilidad tan alto. Porque al final estamos pagando sobre históricos, pero no tenemos la certeza de cómo va a estar el futuro. Claro. Y justamente por eso es bien importante este tema de hacer una reducción de coeficiente. Sí, entonces, ¿qué sucede? Ya tengo mi declaración anual, se presentó en marzo, pagué la historia que me tocaba y me dijeron mi contador, mi equipo contable, que tengo un coeficiente del 30%. Pero sucedió porque llegó una pandemia. ¿Qué puedo hacer yo como dueño de una persona moral del régimen general para que justamente este coeficiente, este histórico que tenemos, refleje un poco más la realidad que está teniendo mi negocio? De entrada, creo que aquí lo más importante sería que te pudieras asesorar con tu equipo contable. Y si tu equipo contable no está teniendo una noción muy grande de qué puede hacer, impacto fiscal a tu medida. Pero ahí bueno, ya antes de los comerciales, algo que sí podrían estar evaluando es si ese coeficiente está reflejando la realidad o no. Es decir, si al día de hoy tú también estás teniendo una utilidad aproximadamente del 30%, si sí lo estás teniendo, entonces tal vez estás teniendo una mala administración del dinero o de los flujos, porque en estricto sentido sí es el impuesto que vas a tener que determinar en tu declaración anual y sí es correcto que estés haciendo los pagos conforme a ese coeficiente de utilidad. Pero si no es lo que estás teniendo y entonces tú en tus estados financieros te das cuenta de que en realidad estás teniendo una utilidad del 5%, tenemos algo en la ley que es una herramienta que justo no muchos conocen, pero que a partir del primer mes de la segunda mitad del ejercicio, porque así se menciona en la ley, que es julio, a partir de julio nosotros le podemos decir al SAT, oye, ¿sabes qué? En mi declaración anual yo tenía el 30% de mi coeficiente de utilidad, pero actualmente es un 5% mi coeficiente de utilidad. Necesito que lo bajemos y con esto te voy a explicar por qué. Y entonces mis ingresos se proyectan así hasta final del año, mis gastos se proyectan así hasta final del año. Yo estimo que me voy a quedar en mi 5% o estimo que me voy a quedar en un 10% porque al final del año tengo mi época fuerte, por ejemplo. Por favor, hazme una corrección con este coeficiente de utilidad para ya no tener que pagarte sobre el 30, sino sobre lo real. Sí, justamente esto es lo importante. Debemos de entender en qué sector estamos. O sea que justamente si es una juguetería, tal vez un mes de diciembre, un mes de enero, un mes de abril pueden ser sus meses más fuertes y ya, por ejemplo, que nos dice la ley que es a través de julio, ya sabemos que en enero y abril qué sucedió. Entonces podemos decir, pues revisando tal vez con nuestra información financiera de años pasados, cuál puede ser la estimación o la previsión que tengamos de ventas de julio a diciembre. Eso también va a ser muy importante que tengas esto claro. O sea, que para esta reducción de coeficiente, sí o sí necesitas información financiera, porque va a ser de las herramientas que más le vas a poder brindar a la autoridad para que digas, mira, es que veamos, comparemos ejercicios y pues es bastante real a lo que te estoy diciendo. También es muy importante, por ejemplo, conocer el tema de las tasas efectivas que menciona el SAT. Aunque si bien es cierto, esto de las tasas efectivas es un documento donde el SAT dice, ¿no sabes qué? Si tú eres una juguetería, yo espero que en el 2024 tu utilidad sea del 5%. Si es menor, puede ser de riesgo. Si es mayor, no pasa nada. Y entonces enlista a distintas industrias respecto de cuánto espera que sea un coeficiente de utilidad o una utilidad, digamos, viable para la autoridad. Ajá, exactamente. Y aunque este reporte de las tasas efectivas es para grandes contribuyentes, que son contribuyentes que facturan, ¿tienes más o menos el dato?
Ay, creo que como 12,000 millones de pesos al año, algo así. O sea, sí son empresas muy, muy, muy grandes. Ujú. Sí sirven de referente para las pymes o las MIPYMES de saber cuánto es que la autoridad espera, depende a lo que nos dedicamos. Ujú. Entonces, vean ese documento, si no lo conocían, revísenlo. A veces puede que el SAT se tarde en publicarlos, pero pues si está 2023, pues pueden revisarlo por ahí. Nada más para que sepan si están en alguno de los rubros que menciona la autoridad y cuál es la utilidad que espera la autoridad respecto de el ramo en el que están. Son 2,000 millones de pesos. Ok, bastante. Ujú. Pero bueno, entonces, bueno, cada año va cambiando la cifra, pero para que le sepan ahí, el año pasado eran 2,158,729,073 pesos. El chiste es que justamente es importante tener muy, muy claro cómo lo vas a presentar, porque incluso podemos estar hablando de este caso que les decía, donde llegó el cliente al final del año y te dijo, vamos a hacer el negocio de nuestras vidas, pero necesito que me lo factures ahorita. Todo eso se le debe poder justificar al SAT para que tú le puedas decir, oye, con base en todos mis históricos de información, en 2017 puedes ver que mis ingresos eran planos, en 2018 eran planos, en 2019 tuve un pico justamente en diciembre, eso fue lo que generó que entonces tuviera un coeficiente de utilidad alto, pero en 2020, por ejemplo, ya voy a tener este coeficiente de utilidad de tanto. Todo eso va a sumar para que el SAT pueda tener los elementos para decir, ok, estoy conforme con lo que me estás diciendo, me hace sentido que no vayas a tener una utilidad tan alta, entonces vamos a tener este coeficiente de utilidad de aquí en adelante. Algo que es bien importante para mencionarles, lo pueden hacer en cualquier momento del segundo semestre, pero únicamente va a tener vigencia hasta diciembre. Entonces, cuando ustedes lleguen a presentar el pago provisional de enero, que en teoría tendría que ser todavía con el coeficiente de utilidad anterior, ahí ya no van a poder aplicar esta disminución de coeficiente, sino que sí va a ser con el coeficiente de la declaración anual pasada. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante que tengamos claro este tema de los plazos que nos dan de reducciones de coeficiente. Bien lo mencionabas, la declaración de diciembre la presentamos en enero del siguiente año. Y entonces aquí sería importante que tu equipo contable, que tu despacho de contadores, que tu contador interno se pudiera ponerse a trabajar lo más rápido para poder presentar la declaración anual en finales de enero, principios de febrero. ¿Con qué finalidad? Que puedas tener ya el coeficiente real. Recordemos, y esto es importante, que las personas morales tienen la obligación de presentar su declaración anual en los primeros 3 meses. Anteriormente, ¿y por qué lo hacíamos en marzo? ¿Por qué conocemos marzo como el tema de las anuales de morales? Porque antes era un tema de, es que en enero y febrero no está precargada información, no sirve el portal, no está listo el portal de declaraciones. Sin embargo, al menos recuerdo este 2025, que el SAT sí en enero, en los primeros días, dijo, si quieres presentar tu declaración anual, no te preocupes, ya está listo el portal para que puedas presentarlo. También en el 24 creo que ya traían como esa propaganda. Entonces, ya nos permite esta obligación de durante los primeros 3 meses del siguiente ejercicio presentar nuestra declaración anual. Entonces, esa es la finalidad también, para que no llegues a me estuve con una reducción de coeficiente 6 meses y después ya tuve que pagar otra vez 2 meses más con un ISR que ni siquiera me tocaba porque no se presentó antes mi declaración anual. Y algo que creo que es importante tener en consideración es que genuinamente puede ser un salvavidas para tu empresa, porque si tú ya vienes pagando de enero a diciembre, más bien de enero a mayo, por ejemplo, o de enero a junio, los impuestos con el coeficiente anterior, que vamos a pensar en este ejemplo del 30, y ahora te toca el 5, automáticamente ya no vas a tener que pagar impuestos de ahí a que termine el año muy seguramente, porque traíamos un exceso en el coeficiente de un 25% a comparación de este 5, bueno, de un 30 a comparación de este 5 y el excedente era del 25%, y muy probablemente ya no tengas que pagar impuestos por el resto del año, o si sí, ya vas a tener que pagar algo mínimo. Sí, claro. Pero algo que también es bien importante para mencionarles a las personas que de repente se ponen creativas, es que no es algo que ustedes puedan aplicar por gusto. Cuando ustedes están llenando su declaración, te dice que, oye, está precargado el coeficiente de utilidad de la declaración anual, y entonces te dice, ¿tienes alguna autorización para disminuir coeficiente, algo similar a eso? Le tienes que poner que sí, y te pide el folio
del documento que te envió el SAT para saber que sí te lo aceptaron. Si no, de otra forma no te va a dejar modificar esta parte del coeficiente de utilidad. Sí, no vayan a hacer ahí mañosos que digan, ay, no, le pongo otro número para que pague menos impuestos. No funciona así. O sea, si no existe una autorización por parte del SAT, pues la van a rechazar. Y esto es importante también, que aunque tú hagas el escrito y hagas la solicitud, tal cual el SAT te puede decir, ¿sabes qué? Bien, sí te lo autorizo, ¿sabes qué? No sucedió. Entonces, en este momento que me estás solicitando una disminución, no me das información tal vez necesaria para poder decir que sí es un coeficiente menor y pueden rechazarte el trámite. Por ejemplo, aquí sería como el tema de tener en cuenta que puedes hacerlo más de una vez. Obviamente, si la autoridad te dice, ¿sabes qué? Es que tus proyecciones de tus ingresos no corresponden o no fueron como satisfactorias, tal vez tú en una segunda solicitud podrías decirle, ¿sabes qué? Este porcentaje o este monto de las ventas es por A, B, C, D, E, F, darle información si es que la tienes para que pues pueda ser un poco más verídico para la autoridad el tema de que sí tienes la seguridad de que ese será tu coeficiente de utilidad. Sí, justo. O sea, aquí es bien importante que sí estén bien asesorados y que tengan un equipo que pueda saber cómo hacer esto, porque al final, entre mejor puedan ustedes preparar la información que le van a entregar a la autoridad, es más probable que se los puedan llegar a aceptar. Y si no es más probable que se los puedan llegar a aceptar, es más probable que tengan que presentar menos casos o menos solicitudes para que se los puedan aceptar. Y que obviamente este tema es, si en julio no sucedió, pues tendrás que pagar julio con el coeficiente anterior. Si en agosto tampoco sucedió, también tendrás que pagar con el coeficiente anterior hasta que te lo autoricen. Y aquí consideramos que hay plazos de respuesta. Entonces, ¿por qué estamos literalmente posteando este episodio en junio? ¿Y por qué queremos que tengan este mes? Para que lo puedan ir evaluando. Para que puedan decir, oye, si está correspondiendo con mi realidad, no, podría haberme beneficiado de esto, no tanto. Porque si tal vez va a ser de un 15% a un 14%, si dices, oye, brother, ahórrate el problema, la verdad. Pero si sí va a ser de un 14% a un 7%, pues entonces ya podemos estar hablando de que no vas a pagar impuestos tal vez el resto del año, etcétera. Y ahí tal vez sí vale la pena. Entonces, pueden ir haciendo estos análisis, pueden ir sabiendo que tal vez van a tener que presentar la declaración de junio los primeros días de julio para después de eso ya meter su escrito y ver qué pasa. Porque probablemente les vayan a estar contestando en agosto y entonces ahí ya lo puedan aplicar para julio o se puede extender a septiembre. Sí, justo. Es muy importante que tengan muy claro si van a tomar esta medida, pues que la tengan como evaluada. Importante también que la ficha de trámite, que básicamente las fichas de trámite son los requisitos o cómo el SAT espera que le des información, y para muchos trámites hay muchas fichas de trámite. Para este en específico es la ficha 29 diagonal ISR del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Aquí, ojo, la resolución miscelánea fiscal cambia cada año. Entonces, puede que en el momento en el que tú estés viendo esto ya no sea esa ficha de trámite, pero ahí búsquenle y seguramente la van a encontrar porque también te habla de formatos específicos que tienes que llenar. Sí. Luego, creo que un caso especial o específico es de las sociedades civiles, que justamente hablábamos que este tipo de sociedades tienen un coeficiente de utilidad muchísimo más grande. Esto sucede, ¿por qué cosa, amigo? Por el pago de anticipo de rendimientos. Ajá. ¿Dónde vas? Sea, ¿lo explico más o qué? O sea, pues todo el proceso de por qué y... Justamente, y para no abordar como mucho este tema o de una forma muy profunda, pueden ir a ver el episodio que les platicamos de sociedades civiles, pero normalmente estas sociedades civiles pagan impuestos como en Estados Unidos tienen una entidad transparente. ¿Qué es lo que pasa? Que la propia sociedad podría no pagar impuestos, pero lo van a pagar las personas físicas a través del dinero que les llegan a ellos. Entonces, acá es un poco lo mismo. Nosotros podemos tener una persona moral que esté recibiendo todos los ingresos de la sociedad. Una vez que nosotros ya lo recibimos, que ya hicimos los pagos, que todo, porque al final estas sociedades únicamente se integran por personas físicas. Sí. Bueno, también se pueden integrar por personas morales, pero el objetivo más bien es que puedan crear como servicios. No se permite especulación mercantil.
Qué Tenía rimbombante. que llegar a ese punto para explicarles todo esto con lo que estaba como balbuceando. No se permite especulación mercantil y esto básicamente implica que no se permiten actos de comercio. Entonces yo no puedo comprar teléfonos y revenderlos, eso no se puede, pero yo sí puedo prestar servicios profesionales y básicamente para eso funciona una sociedad civil. Y cuidado, por ejemplo, nada más ahí como comentario, el tema de generar comisiones inmobiliarias se considera una actividad empresarial, entonces una agencia inmobiliaria no podría ser una sociedad civil porque eso es una especulación comercial mercantil. Ajá. Pero básicamente justo como se trata de que, por ejemplo, contadores, abogados, doctores se junten a hacer una sociedad para prestar sus servicios, tenemos una facilidad que es la primera, nosotros no vamos a pagar el impuesto en el momento en el que lo facturamos, sino en el momento en el que lo cobramos. Y una vez que nosotros ya lo cobramos, sí vamos a incluir el coeficiente de utilidad, como ya les explicamos, a los ingresos cobrados se les aplica el coeficiente de utilidad y después el 30%, pero tenemos una facilidad extra que es que aquí podemos incluir los pagos que se les están haciendo a los miembros de la sociedad como anticipos de rendimientos. Que esto que sería que te estoy anticipando o te estoy adelantando las utilidades porque esas en estricto sentido solo se pueden determinar hasta que ya presentaste la declaración anual. Entonces, aquí nosotros podemos tener 1,000,000 de pesos, podemos tener 500,000 pesos de anticipo de rendimientos, vamos a pagar impuestos solo sobre los 500,000 pesos, después se va a aplicar el coeficiente de utilidad y después se va a aplicar el porcentaje de ISR. Básicamente de esa forma funciona y por eso cuando llegamos a la declaración anual tenemos que hacer un cálculo especial con el coeficiente. Sí, donde justamente este tema de los rendimientos, al haber sido pues utilidades, lo que dice la ley es a tu resultado fiscal, a tu utilidad fiscal, súmale esos rendimientos que repartiste y esa va a ser tu utilidad para coeficiente de utilidad. Entonces, puedes tener una utilidad después de todo de 100,000 pesos, pero repartiste otros 500,000 pesos de rendimiento, entonces tendrías que tener una utilidad para tu coeficiente de 600,000 y si facturaste 1,200,000, pues tienes un coeficiente de utilidad del 50%. Puede suceder y sí es muy común, o sea, también no se preocupen por esto. Pero normalmente aquí, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos tenemos que preparar para saber que nosotros mes a mes vamos a poder seguir disminuyendo los anticipos de rendimientos y entonces ya no nos afecta tener un coeficiente alto porque ya solo se paga sobre el dinero que sí se quedó en la sociedad. Pero las sociedades civiles no por eso tampoco están eximidas como de el poder presentar esta solicitud de disminución de coeficiente. O sea, también lo pueden hacer, solo que ellos van a tener que comprobar un poquito más el tema de justamente estos anticipos de rendimientos, cómo los dan, etcétera, porque para el SAT no es como tan común, supongo, el que puedan llegar a tener estas solicitudes por parte de una sociedad civil, porque pues al final ellos tienen este mecanismo adicional que es todo esto de los anticipos de rendimientos. Sí. Entonces, no sé si ¿quieres aportar algo más de este tema? No, o sea, creo que aquí lo único que faltaría sería nada más decirles que en caso de que no se los hayan aprobado, que ustedes, por ejemplo, ahorita están viendo este episodio en septiembre, por ejemplo, todavía lo pueden solicitar y si lo solicitan y no se los aprueban, consideren que va a ser únicamente hasta diciembre. Entonces, si ya están en diciembre, pues tal vez no vale tanto la pena. Claro. Pero en caso de que no se los hayan aprobado, pues denle una revisada completamente a toda la información que presentaron. Traten de ver dónde pudo haber estado la inconsistencia, lo que no le hizo sentido al SAT. Traten de hacer las mejores proyecciones posibles, incluso si pueden irse como a ejercicios anteriores, de la forma en la que ustedes le puedan comprobar al SAT que lo que le están diciendo es lo más cercano a la realidad. Creo que va a ser la mejor forma de asegurarte de que sí te lo aprueben. Sí, y creo que justamente también importante mencionarles, este trámite, lo mencionó ya Eric en distintas partes de este episodio, es a partir de julio. Si tienes el problema de marzo a junio, ¿qué puedes hacer? La verdad es que en este momento, nada. Sí, tal cual. Te toca soportar. Te toca soportar y pagar el impuesto que tengas que hacer. Aquí más bien será un tema de que puedas revisar tus flujos para que no te afecte tanto. ¿Te va a estar afectando? Lo más probable es que sí. O sea, porque si tu coeficiente es muy grande, pues tal vez te afecta. Pero no hay nada más que puedas hacer y más bien es prepararte para que el 1 de julio puedas hacer este trámite y que te lo puedan autorizar lo más rápido que puedan. Sí, y aquí, o sea, decimos esto de soportar, pero en realidad lo que nosotros sí les sugeriríamos
es que comiencen a tener como reuniones más constantes con su equipo contable para que puedan ir viendo los precierres. Y también algo que es sumamente importante y nosotros tratamos de transmitírselo a los clientes de Arpea es, a nosotros nos puede importar muchísimo tu negocio, puede ser el negocio más importante para nosotros, pero si tú no estás tan involucrado en qué es lo que está pasando, nosotros no tenemos mucho más que hacer, porque puede llegar esto de que no, y pues es que yo escuché y vi en un TikTok que si compro una maquinaria el 31 de diciembre, entonces es deducible y ya no voy a pagar impuestos. La realidad es que no, o sea, cada una de las decisiones que tú puedes llegar a tomar como dueño de negocio puede afectar de una forma completamente distinta al negocio y debes de saber por qué eso se puede ver reflejado en un coeficiente de utilidad muy, muy alto que te pueda asfixiar monetariamente en los primeros 6 meses del siguiente año. Sí, entonces sí, analízalos, así ten justamente este cuidado con tu equipo contable, si ten estas revisiones, si escuchaste, que también puede ser, porque al día de hoy las redes sociales también son un medio de comunicación. Entonces, si llegaste a tener algún tipo de contenido que tal vez te resonó, confirma el criterio con el experto, o sea, con tu contador, si no tienes, pues, agendar impacto fiscal a tu medida y puedas revisarlo ahí, o sea, pero también mantén esta apertura de, es que si ya lo escuché que se podía hacer en cualquier momento, se puede hacer en cualquier momento. No funciona así. O sea, tendremos que cuidar qué estamos revisando y más bien, si ya estás confiando en una persona que lleve los impuestos de tu empresa, pues también confía estos criterios y no nada más en un TikTok de alguien que tal vez puede ser muy famosa o no, pero que digas, pues déjame saber si aplica para mi negocio. Sí, o sea, creo que es importante que tú estés informado, pero llega y ponlo sobre la mesa con tu persona de confianza, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, no quieras hablar de un coeficiente de utilidad siendo una persona moral reciclo. No va a suceder, no vas a poder hacer nada en ese caso y de ahí se plantea en una persona más reciclo otras estrategias. Entonces, sí, mantente la apertura, las redes sociales funcionan también para esto, pero sí confírmalo con tu contador de confianza. Y creo que es todo lo que podríamos mencionar para el episodio de esta semana. Creo que sí. En caso de que tengas dudas, de que no sepas exactamente cómo funciona, puedes agendar una asesoría de impacto fiscal a tu medida, que esta es la asesoría que tenemos para dueños de negocios, emprendedores, freelancers, empresarios, para que puedan entender qué es lo que está pasando en su negocio, nos puedan traer sus problemas, se vayan con soluciones, todos felices. Básicamente aquí el objetivo es justo eso, saber qué es lo que te está doliendo en este momento y si hay formas o no hay formas o qué puedes estar haciendo mejor para tener una vida fiscal más sana. Y si no, tenemos Contadores Plus, que esta es la asesoría que tenemos para contadores colegas, donde nos preguntan, oye, ¿sabes qué? Llegó un cliente, me dijo que quería hacer la disminución de coeficiente, pero no sé cómo se hace, explícame por favor. Esto también lo podemos hacer sin problema alguno, se llama Contadores Plus. Y esta es una asesoría de 90 minutos a comparación de la impacto fiscal que es de 60 minutos, pero el objetivo también es que tan platicadito o tan técnico como lo requieras, te puedas ir con las soluciones que necesitas para tener una mejor práctica contable. Sí, y la idea justamente de Contadores Plus es con la experiencia de casi 6 años de un despacho y previa en otros despachos donde trabajamos cada quien, pues es el poder brindarte soluciones. Tal vez estás iniciando, tal vez es que es mi primer cliente, persona moral y no tengo idea. O sea, justamente eso, apoyarnos como comunidad para que tengamos mejores prácticas todos. Sí, y síganos en nuestras redes sociales. Bueno, ya esperamos que ya nos estén siguiendo, ¿no? O sea, se los pedí al principio de este episodio. O sea. Pero en caso de que no, estamos en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok, que son las más importantes. Ahí de repente nos puedes encontrar perdido en otra, pero esas son las 4 a las que sí les prestamos atención. Sí, acuérdate, Arpea Consultores, ahí nos podrás encontrar. Dale follow, suscribirte, lo que te pida la plataforma. Y en Instagram ya vamos a estar subiendo como más contenido. Más personal. Ahorita en junio se vienen algunos cambios. Entonces, vayan a ver qué es lo que está pasando y pues se van a poder enterar de las cosas o de los chismecitos más al momento. Y ahora sí es todo por el episodio de esta semana. Vayan a escuchar. Así, pónganse una alarma ahorita que es miércoles y están viendo este episodio para el siguiente miércoles. Ir a escuchar el episodio 200. Estamos haciendo aquí saltos en el tiempo, ya lo grabamos, quedó muy cool. Quedó un poquito largo, pero les contamos toda la historia detrás del mito Arpea. La historia detrás del mito. Las historias engarzadas, ¿verdad? No, estás peor. El minuto que cambió mi destino. No, todos mis programas de señora aparte. Ya. Una disculpa.
Sí, o sea, es un episodio largo y sí es importante, creo que darles este disclaimer de que es un episodio largo, pero creo que vale mucho la pena. O sea, es un pasaje por 4 años de crear, de ser podcaster, porque ya lo hemos decidido, que no somos creadores de contenido, somos podcasters. Entonces, pues justamente hablamos de todo lo que hemos vivido, de cómo hemos pasado muchos procesos y pues nada, que agradeciendo creo que anticipadamente que estén formando parte de esta comunidad. La verdad, es muy gratificante el seguir haciendo contenido, el poder seguir colaborando un granito de arena en el tema de la cultura fiscal, que a veces es una cosa muy, muy ruidosa, que da mucha ansiedad, genera mucho estrés, pero que buscamos con este contenido, pues que genere una tranquilidad, al menos de si estás haciendo las cosas bien o no, o cómo puedes buscar soluciones alternativas para ti. Creo que no lo mencionamos por allá y nada más aquí me voy a robar unos 2 minutos más para extender ese. Pero algo que también nos ayuda mucho y que creo que también nos da como mucha gasolina para tratar de seguir con esto es el ver que de repente ya empezamos a tener más suscriptores, por eso les pedimos que se suscriban, que de repente ya empiezan a tener muchas más vistas los episodios, porque antes sabíamos que lo íbamos a publicar para tener 20 vistas. Claro. Ahorita ya sabemos que probablemente le va a llegar a más personas, tanto por YouTube como por Spotify. Entonces, ese tipo de cosas también nos ayudan mucho y pues, como dices, muchas gracias por estar en esta comunidad. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.